Hola, 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 mis amores. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para pasar un ratito increíble conmigo. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de quien me roba el sueño, de quien hace que mi corazón lata a 1000 por hora, de quien probablemente sea el amor de mi vida. Kerem Bürsin. Sí, ya sé, para muchas de ustedes esto no es ninguna sorpresa. Probablemente ya compartimos el mismo club de fans, el mismo wallpaper en el celular y la misma obsesión. Pero hoy vamos a profundizar un poquito más en el porqué de este amor eterno, en esos detalles que hacen que Kerem sea, para mí, y espero que para muchas de ustedes, simplemente irresistible. Vamos a repasar su carrera, esos momentos icónicos que nos enamoraron, vamos a analizar su personalidad, esa chispa que lo hace tan especial, y por supuesto, vamos a hablar de su atractivo innegable, porque seamos honestas, el hombre es guapísimo. Pero ojo, que no todo es superficial. Vamos a explorar qué hay detrás de esa cara bonita, que lo hace un ser humano admirable y un actor talentosísimo. Así que si eres fan de Kerem Bürsin, o si simplemente tienes curiosidad por saber qué lo hace tan especial, este es tu vídeo. Prepara tus palomitas, ponte cómoda y acompáñame en este viaje de amor y admiración. Y antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre mis pasiones, mis viajes, mis series y películas favoritas, y por supuesto, mucho sobre Kerem Bürsin. Así que si les gusta lo que ven, no duden en unirse a esta comunidad hermosa. Ahora sí, empecemos. ¿Por dónde empezar? Es difícil, porque tengo tantas cosas que decir sobre Kerem. Pero creo que lo mejor es empezar por el principio, ¿no les parece? Vamos a hacer un breve repaso de su carrera, desde sus primeros papeles hasta los personajes que lo catapultaron a la fama mundial. Kerem no es un actor que haya salido de la nada. Él se ha esforzado muchísimo, ha trabajado duro para llegar a donde está, y eso es algo que admiro profundamente. Sus inicios fueron en Estados Unidos, donde estudió marketing y comunicación. Imagínense, Kerem Bürsin en el mundo del marketing. Menos mal que decidió seguir su verdadera pasión, la actuación. Y aquí, mis queridas, es donde empieza la magia. Imaginemos por un momento Kerem, joven, ambicioso, con la cabeza llena de estrategias de mercado, gráficos y presentaciones de PowerPoint. Suena extraño, ¿verdad? Pero es que ese Kerem existió. Y a veces me pregunto cómo habría sido el mundo si hubiera seguido ese camino. ¿Tendríamos anuncios brillantes protagonizados por él? ¿Campañas de marketing geniales diseñadas con su ingenio? Quizás. Pero afortunadamente para nosotras, el destino tenía otros planes. Sus primeros papeles fueron en películas independientes americanas, algunas de ellas de terror. Sí, Kerem Bürsin en películas de terror. Al principio puede sonar extraño, pero si las ves, te das cuenta de que ya desde entonces tenía un carisma y una presencia en pantalla que llamaban la atención. No eran papeles protagónicos ni películas taquilleras, pero eran el crisol donde se forjó su talento. Ahí, en medio de efectos especiales sangrientos y atmósferas tensas, Kerem aprendió a desenvolverse frente a la cámara, a transmitir emociones con una mirada, a conectar con el público, aunque fuera a través del miedo. Y es que, mis chicas, incluso en una película de terror, Kerem tiene ese no sé qué que te hace querer protegerlo, ¿verdad? Pero fue en Turquía donde realmente despegó su carrera. Su primer papel importante fue en la serie Güneş ve Beklerken, Esperando el sol. Aquí interpretó a Kerem Sayer, un chico rebelde y problemático, pero con un gran corazón. Y déjenme decirles qué personaje. Kerem le dio vida a un personaje complejo, lleno de matices, y nos hizo enamorarnos de él a pesar de sus defectos. Aquí es donde muchas de nosotras lo descubrimos y donde empezó este amor incondicional. Ay, Kerem Sayer, ese nombre resuena en mi corazón como el primer amor de la adolescencia. Recuerdo la primera vez que lo vi en pantalla, esa mirada desafiante, esa sonrisa pícara, esa actitud de chico malo que en el fondo escondía una gran sensibilidad. Kerem Sayer era un torbellino de emociones, un volcán a punto de estallar. Y Kerem Bürsin supo interpretarlo a la perfección. Nos hizo reír, nos hizo llorar, nos hizo suspirar. Nos hizo creer en el poder de la redención, en la posibilidad de cambiar, en el amor verdadero. Y sobre todo nos hizo creer en Kerem Bürsin. Porque, seamos honestas, después de Kerem Sayer, ¿quién podía resistirse a sus encantos? Después de Güneş ve Beklerken, Kerem participó en otras series y películas turcas, demostrando su versatilidad como actor. Lo vimos en dramas, comedias, películas de acción, en todo. Y en cada papel se lucía, aportando su propio sello personal. Y es que, mis chicas, Kerem es como un camaleón.
Se adapta a cualquier papel, a cualquier género, a cualquier personaje. Lo hemos visto como un policía duro y justiciero, como un empresario exitoso y calculador, como un joven enamorado y apasionado. Y en cada uno de esos roles, nos ha convencido, nos ha emocionado, nos ha cautivado. Porque Kerem no solo interpreta, sino que vive sus personajes. Se mete en su piel, comprende sus motivaciones, siente sus emociones. Y eso se transmite en la pantalla, llega al corazón del espectador. Y eso, mis queridas, es lo que lo hace un actor excepcional. Un actor que no solo tiene talento sino también pasión, dedicación y compromiso. Pero sin duda el papel que lo consagró a nivel mundial fue el de Serkan Bolat en Senkalkam, Love is in the Air. ¿Quién no se enamoró de Serkan Bolat? Un arquitecto exitoso, frío y calculador, que poco a poco se va derritiendo por el amor de Eda YLDZ. La química entre Kerem y Hande Erçel era innegable, y eso contribuyó enormemente al éxito de la serie. ¡Ay, Serkan Bolat! Ese robot emocional que nos robó el corazón. Recuerdo la primera vez que vi Senkalkam. Al principio, no estaba muy convencida. Pensaba que era otra comedia romántica más, llena de clichés y situaciones predecibles. Pero poco a poco me fui enganchando. Y la culpa la tuvo sobre todo Kerem Bürsin. Porque su interpretación de Serkan Bolat era simplemente magistral. Nos mostró a un hombre aparentemente frío e insensible, pero que en el fondo, escondía una gran vulnerabilidad y un profundo deseo de amar y ser amado. Y la química con Hande Erçel era explosiva. Juntos crearon una pareja icónica, que nos hizo reír, llorar, suspirar y creer en el amor verdadero. Y seamos honestas, ¿quién no ha soñado con tener un Serkan Bolat en su vida? Un hombre que te desafíe, que te haga reír, que te ame con locura y que te haga sentir la mujer más especial del mundo. Serkan Bolat se convirtió en un fenómeno cultural, un personaje que trascendió fronteras y que conquistó corazones en todo el mundo. Y Kerem Bürsin, por supuesto, se convirtió en un ícono global. De repente su nombre estaba en todas partes. En las revistas, en los programas de televisión, en las redes sociales. Todos hablaban de él. Todos querían saber más sobre él. Y por supuesto, todas nosotras nos enamoramos perdidamente de él. Porque Kerem no solo es un actor talentoso, sino también un hombre guapo, carismático, inteligente y con un gran sentido del humor. Un hombre que te hace reír con sus ocurrencias, que te conmueve con su sensibilidad y que te inspira con su pasión por la vida. Pero más allá del éxito de Senkalkam, lo que me gusta de Kerem es que no se ha dormido en los laureles. Ha seguido trabajando, explorando nuevos proyectos y demostrando que es mucho más que una cara bonita. Después de la vorágine de Senkalkam, Kerem podría haberse relajado, disfrutado de la fama y el dinero, y seguir interpretando papeles similares que le garantizaran el éxito fácil. Pero no. Kerem es un hombre inquieto, ambicioso y con una gran sed de conocimiento. Y decidió explorar nuevos caminos, desafiarse a sí mismo y demostrar que es un actor capaz de hacer mucho más que comedias románticas. Ha participado en películas americanas, ha trabajado como productor y ha utilizado su plataforma para hablar de temas importantes como la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Y es que, mis chicas, Kerem no solo es un actor, sino también un activista. Un hombre comprometido con su sociedad, que utiliza su fama y su influencia para generar un cambio positivo en el mundo. Y eso, mis queridas, es algo que admiro profundamente. Porque demuestra que Kerem no solo se preocupa por su carrera, sino también por el bienestar de los demás. Que tiene una conciencia social y que quiere utilizar su voz para defender causas justas y luchar por un mundo mejor. Y hablando de su personalidad, creo que es uno de los aspectos que lo hacen tan irresistible. Kerem es un hombre inteligente, divertido, carismático y con una gran sensibilidad. Tiene un sentido del humor increíble y no tiene miedo de mostrarse tal como es. ¡Ay, la personalidad de Kerem! Ese es el verdadero secreto de su encanto. Porque, seamos honestas, la belleza física es importante, pero no lo es todo. Lo que realmente te enamora de alguien es su forma de ser, su personalidad, su esencia. Y Kerem tiene una personalidad arrolladora. Es inteligente, culto, ingenioso, divertido, carismático, sensible, humilde. Lo tiene todo. Y lo mejor de todo es que no intenta ocultar sus defectos. Se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y eso lo hace aún más irresistible. Porque te das cuenta de que es un hombre real, con sus propias inseguridades y contradicciones. Y eso lo hace más cercano, más humano, más relatable. Lo hemos visto en entrevistas en redes sociales, y siempre se muestra auténtico y genuino. No intenta ser alguien que no es, y eso es algo que valoro muchísimo. Kerem es un libro abierto. No tiene nada que esconder. Se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y eso lo hace aún más admirable.
Porque demuestra que no tiene miedo de ser vulnerable, de mostrar sus emociones, de compartir sus pensamientos. Y eso lo hace más cercano, más humano, más relatable. Te sientes como si lo conocieras de toda la vida, como si pudieras hablar con él de cualquier cosa. Y eso, mis queridas, es un don. Un don que muy pocas personas tienen. Además, es un hombre muy trabajador y apasionado por lo que hace. Se entrega por completo a sus personajes, los estudia a fondo, y les aporta su propia interpretación. Ya lo he dicho antes, pero no me canso de repetirlo, Kerem es un actor apasionado. Se entrega por completo a sus personajes, los vive, los siente, los comprende. Y eso se transmite en la pantalla. Te hace creer en sus historias, te hace conectar con sus emociones, te hace sentir como si estuvieras viviendo la misma experiencia que él. Y eso, mis queridas, es lo que lo hace un actor excepcional. Un actor que no solo tiene talento sino también pasión, dedicación y compromiso. Y por supuesto, no podemos olvidar su atractivo físico. Kerem es guapísimo, no lo vamos a negar. Tiene una sonrisa que ilumina cualquier habitación, unos ojos que te hipnotizan, y un cuerpo, bueno, un cuerpo que es pura perfección. Ay, el físico de Kerem. Ese es otro tema aparte. Porque, seamos honestas, el hombre es guapísimo. Tiene una sonrisa que ilumina cualquier habitación, unos ojos que te hipnotizan, una mandíbula que te corta el aliento, un cuerpo que es pura perfección. Podría seguir enumerando sus atributos físicos durante horas. Pero como ya he dicho antes, la belleza física no lo es todo. Es importante, sí, pero no es lo único que importa. Lo que realmente te enamora de alguien es su forma de ser, su personalidad, su esencia. Y Kerem tiene una personalidad que complementa su belleza física a la perfección. Es inteligente, culto, ingenioso, divertido, carismático, sensible, humilde. Lo tiene todo. Y eso lo hace aún más irresistible. Pero como dije antes, no todo es superficial. Su belleza exterior es solo una parte de lo que lo hace tan especial. Su carisma, su inteligencia, su sentido del humor, su sensibilidad, todo eso contribuye a crear un conjunto irresistible. Y es que, mis chicas, Kerem es mucho más que una cara bonita. Es un hombre con una gran profundidad, con una gran inteligencia, con un gran sentido del humor, con una gran sensibilidad. Es un hombre que te hace reír con sus ocurrencias, que te conmueve con su sensibilidad y que te inspira con su pasión por la vida. Es un hombre que te hace sentir que todo es posible, que puedes lograr tus sueños, que puedes ser feliz. Y eso, mis queridas, es un regalo. Un regalo que Kerem nos da a todas y cada una de nosotras. Y creo que una de las cosas que más me atrae de Kerem es su humildad. A pesar de su fama y su éxito, sigue siendo una persona sencilla y cercana. No se cree más que nadie y siempre tiene una palabra amable para sus fans. Ay, la humildad de Kerem. Ese es otro aspecto que admiro profundamente. Porque a pesar de su fama y su éxito, sigue siendo una persona sencilla y cercana. No se cree más que nadie y siempre tiene una palabra amable para sus fans. Se toma el tiempo para saludar a sus seguidores, para sacarse fotos, para firmar autógrafos. Y lo hace con una sonrisa genuina, con una actitud de agradecimiento. Y eso, mis queridas, es algo que valoro muchísimo. Porque demuestra que Kerem no se ha dejado cegar por la fama, que sigue siendo el mismo chico humilde y sencillo que era antes de convertirse en una estrella mundial. Lo he visto en convenciones, en eventos, y siempre se toma el tiempo para saludar a sus seguidores, para sacarse fotos, para firmar autógrafos. Y lo hace con una sonrisa genuina, con una actitud de agradecimiento. Y esa humildad es algo que lo hace aún más admirable. Porque al final del día, lo que realmente importa es ser una buena persona. Y Kerem Bürsin, en mi opinión, es una excelente persona. Y es que, mis chicas, Kerem es un ejemplo a seguir. Un ejemplo de humildad, de sencillez, de generosidad, de bondad. Un ejemplo de cómo se puede triunfar en la vida sin perder la esencia, sin olvidar de dónde se viene, sin dejar de ser una buena persona. Además, Kerem es un hombre muy comprometido con causas sociales. Ha utilizado su plataforma para hablar de temas importantes, como la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la lucha contra el acoso. Y eso, mis queridas, es algo que admiro profundamente. Porque demuestra que Kerem no solo se preocupa por su carrera, sino también por el bienestar de los demás. Que tiene una conciencia social y que quiere utilizar su voz para defender causas justas y luchar por un mundo mejor. Ha participado en campañas de concienciación, ha donado dinero a organizaciones benéficas, y ha utilizado sus redes sociales para difundir mensajes positivos. Y ese compromiso social es algo que lo hace aún más atractivo. Porque demuestra que es un hombre que se preocupa por el mundo que lo rodea, que quiere hacer una diferencia, y que no se conforma con ser solo una cara bonita. Y es que, mis chicas, Kerem es un activista de corazón.
Un hombre que utiliza su fama y su influencia para generar un cambio positivo en el mundo. Un hombre que no se calla ante las injusticias, que denuncia la desigualdad, que defiende los derechos humanos. Un hombre que nos inspira a todas y cada una de nosotras a ser mejores personas, a luchar por nuestros ideales, a hacer del mundo un lugar mejor. También me gusta mucho su relación con sus fans. Kerem siempre ha sido muy agradecido con sus seguidores, y siempre ha mostrado su cariño y su apoyo. Y es que mis chicas, Kerem sabe que su éxito se debe en gran parte al apoyo de sus fans. Y por eso siempre ha sido muy agradecido con sus seguidores y siempre ha mostrado su cariño y su apoyo. Se toma el tiempo para responder a sus mensajes, para leer sus comentarios, para interactuar con ellos en las redes sociales. Y eso, mis queridas, es algo que valoramos muchísimo. Porque demuestra que Kerem no se olvida de quienes lo han apoyado desde el principio y que valora el cariño y la admiración de sus seguidores. Ha organizado sorteos, ha respondido preguntas en redes sociales, ha participado en eventos virtuales, siempre buscando formas de conectar con sus fans y de hacerlos sentir especiales. Y esa conexión con sus fans es algo que lo hace aún más querido. Porque demuestra que no se olvida de quienes lo han apoyado desde el principio, y que valora el cariño y la admiración de sus seguidores. Y es que, mis chicas, Kerem es como un amigo cercano. Alguien con quien te sientes cómoda, alguien con quien puedes ser tú misma, alguien que te escucha, que te apoya,